tal amigos? ¿Cómo les va? Un nuevo video en el canal de YouTube. Aquí estoy en las hermosas instalaciones del Hurlingham Club, un club que hace 11 años estamos trabajando juntos, el deporte que viene, Next Tennis, y el club que realmente es fantástico. Así que gracias por permitirme grabar aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Ya te lo cuento. El tema elegido del video del día es cómo colocar correctamente un cubre grip en tu raqueta. Vos me dirás, Gustavo, pero esto es facilísimo, ¿qué me estás hablando? Te puedo asegurar que mucha gente no sabe colocarlo, ni hablar si estás iniciándote en el tenis, ni hablar si estás dando tus primeros pasos, e inclusive te puedo decir que hay varios que ya juegan bastante bien que no saben cómo hacerlo. Entonces vamos a ver paso a paso, bien sencillo, ¿sí?, de cómo colocar correctamente el cubre grip en tu raqueta. Vamos a verlo. Muy bien, entonces vamos a verlo. Acá tienen la raqueta que estoy usando actualmente. El cubre grip ya está un poquito sucio, digamos, del uso, del roce de la mano al momento de dar clase. Y voy a pelear un poco contra mis uñas, pero vamos a hacerlo todo totalmente en vivo y real. Entonces, primer punto, yo acá tengo colocado un cubre grip o un sobre grip por encima del grip original. Grip original que en este caso es de 4/3/8. ¿No sabes de qué se trata lo que te estoy hablando? Ya te voy a contar algunas especificaciones a tener en cuenta en las raquetas. Entonces, este grip es 4/3/8. Voy a pelear contra mis uñas, como te dije. Vamos a sacarle el que tiene puesto, ¿sí? Y lo empezamos a desenrollar. Como verán, mantengo bastante impoluto, bastante blanco el grip original de la marca, ¿sí? Entonces queda de esta manera, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es agarrar uno que tengo en la mano, que es de marca Solinco, que realmente es muy bueno, ¿sí? Es esponjoso, la verdad que tiene muy buen agarre. Y en este caso voy a poner uno de color blanco. El color blanco no tiene ningún tipo de tratamiento, por lo cual me da como una mejor sensación al momento del agarre, pero bueno, hay muchas marcas, hay muchos modelos, hay muchos precios, los podés conseguir en diferentes lados, ¿sí? Así que ahora vamos a ver cómo se pone. Bueno, muy bien, entonces aquí estamos con la raqueta por un lado, con el cubre grip por el otro. Tiene obviamente un derecho y un revés, digamos, y tiene una cintita acá, y tiene también ponerlo para arriba o para abajo en cuanto a la marca, ¿no? Entonces le sacamos la cintita, ahí va, mientras está pasando el tren aquí en Hurlingham. Es muy difícil evitar esta situación y vamos, lo ponemos. Esta es la parte más importante, ¿sí? La parte más importante es la de poner la parte chiquitita aquí, presionar con el dedo para que no se corra, y a partir de ahí empezamos a poner en diagonal, que la misma huella de la raqueta te lo va marcando. Vamos poniendo acá, paso a un lado, paso el otro, paso a un lado, paso el otro, voy girando la raqueta, voy completando el mango entero, ¿sí? Lo que sería el grip. Ahí va, miren, ya casi estamos. Voy poniendo una partecita por arriba de la parte que ya pasé. Va quedando, va quedando, va quedando. Ahí está. Algunos lo cortan acá por un tema más de coquetería que en realidad de funcionalidad, ¿sí? Yo lo dejo así. Ahora vamos a buscar la cintita y a su vez
la marca de la raqueta tiene la bandita acá que va a presión, entonces de esa manera lo pones, ¿eh? Y de esta manera tenés colocado el cubre grip. Bueno, espero que te haya gustado estos tips para principiantes en el tenis, que realmente es una parte a la que me quiero dedicar en mi canal de YouTube. Muchas gracias Tennisolic por el auspicio. ¿Querés saber más de Tennisolic? Te voy a dejar en el primer comentario un formulario para que completes y te enviamos información sobre el S-Coda y otros productos que están en camino. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos entonces la próxima.